Bien, continuamos entonces con la parte número 5 de la unidad número 3. Bueno, ya hablamos de glicólisis, hablamos de que el piruvato iba a encontrarse en la matriz mitocondrial. Entonces ahora el piruvato se va a transformar, vamos a ver esta parte ahora, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Y eso se realiza por unas enzimas de un complejo que se llama el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Ese complejo de la piruvato deshidrogenasa tiene 3 enzimas que intervienen allí, que son piruvato deshidrogenasa o piruvato descarboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Esas enzimas, cada una de ellas tiene varias coenzimas que, como ya sabemos, van a intervenir en la reacción y son necesarias para que se pueda dar ese proceso enzimático, esa conversión de piruvato en acetilcoenzima A. Entonces, la piruvato deshidrogenasa es la que se encarga tiene la función de descarboxilar el piruvato, tiene como coenzima la tiamina pirofosfato, TPP. La dihidrolipoid transacetilasa cataliza transferencia del grupo acetilo a la coenzima A para que se transforme en acetilcoenzima A, y las coenzimas que necesitan son el ácido lipoico y la coenzima A. Y la dihidrolipoil deshidrogenasa oxida de nuevo a la dihidrolipoamida y sus coenzimas son NAD y FAD. Aquí está mencionada en esta lámina esas coenzimas, cada una de ellas, la función que realiza. Fíjense que NAD y FAD, transportadores de electrones. Ácido lipoico, transportador de grupo acetilo. Tiamina pirofosfato descarboxila y transfiere el grupo aldehído. Y la coenzima A transporta el grupo acetilo. Bueno, en esta lámina se presenta el proceso de las reacciones catalizadas por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces fíjense que aquí vemos en la parte izquierda, en el centro de la lámina, pero hacia la izquierda, está, digamos, la primera reacción de este proceso de la piruvato descarboxilasa. Y están mencionadas todas las enzimas, todos los sustratos y todos los productos. Y para que no nos perdamos, el piruvato que está allí mencionado, unido a su coenzima y unido a su enzima por una serie de pasos, se va a transformar en el producto final que está ahí abajo, que es la acetilcoenzima A. Brevemente, en la primera parte, la piruvato descarboxilasa va a descarboxilar el piruvato. Ahí vemos cómo se desprende una molécula de CO2 de la reacción de dióxido de carbono, y ese piruvato unido a su coenzima se va a transformar en un intermediario que se llama hidroxietiltiamina pirofosfato. Posteriormente, ese intermediario, a través de la enzima dihidrolipoid transacetilasa, se va a transformar el ácido lipoico en el ácido acetillipoico, y ese ácido acetillipoico unido a la enzima va a transformar a la coenzima A en acetilcoenzima A, y el ácido acetillipoico se va a transformar en ácido dihidrolipoico, que posteriormente por la dihidrolipoil deshidrogenasa me va a formar nuevamente al ácido lipoico más la coenzima FAD, que la va a transformar de oxidada en reducida, FAD reducida, FADH2. Luego esa coenzima se va a reoxidar
a FAD y me va a transformar al NAD oxidado en NAD reducido. Y les menciono esto porque cuando hablemos entonces de la ganancia total de ATP, yo les voy a decir, y se recuerdan del NAD reducido que se formó como consecuencia de la acción del complejo de la piruvato deshidrogenasa, porque este NAD reducido también va a entrar a la cadena de transporte de electrones y me va a producir una ganancia de ATP. En esta lámina lo que se hace es un resumen de este proceso, muy general. Se produce descarboxilación del piruvato, se libera un protón del anillo de tiamina pirofosfato, se libera el CO2. Se forma el intermediario, hidroxietil tiamina pirofosfato, el ácido lipoico unido a su enzima reacciona con ese intermediario, forma ácido lipoico acetilado y la coenzima libre va a intervenir en otra reacción. Además, se transfiere el grupo acetilo al grupo sulfidrilo de la coenzima A y se forma acetilcoenzima A y el ácido lipoico reducido se vuelve a oxidar, el FAD se vuelve a oxidar y se me forma un NAD reducido que me va a generar también energía. Bien, una vez que tenemos que se ha formado la acetilcoenzima A, ya entonces continúa el proceso de respiración celular con el ciclo del ácido cítrico, que son un conjunto de 8 reacciones bioquímicas que utilizan entonces los organismos aerobios para liberar la energía química almacenada en la acetilcoenzima A. Entonces la acetilcoenzima A está formada por un grupo acetilo más una molécula transportadora de ese grupo que es la coenzima A, la transportadora de acilo que es la coenzima A. Entonces se forma acetilcoenzima A. Ese grupo acetilo proviene de degradación de carbohidratos, de lípidos y de algunos aminoácidos. En este ciclo los átomos de carbono se oxidan a CO2 y los electrones de elevada energía se transfieren al NAD y al FAD para formar respectivamente NAD reducido y FAD reducido. La primera reacción que inicia el ciclo del ácido cítrico es la del acetil-CoA con el oxalacetato. Entonces, aquí se les presenta la reacción neta del ciclo del ácido cítrico, acetilcoenzima A más 3-NAD más FAD más guanosindifosfato, esta molécula creo que no la habíamos mencionado, que es un compuesto también de alta energía, más un fosfato inorgánico, más 2 moléculas de agua, me da 2 CO2, más 3 NAD reducido, más un FAD reducido, más una coenzima A, más guanosintrifosfato, más un grupo de un hidrogenio. Entonces, en el ciclo del ácido cítrico, el acetilo es oxidado a 2 moléculas de CO2 y esos electrones de alta energía son transferidos al NAD y a FAD. Existen o en el ciclo del ácido cítrico se producen 8 reacciones. Esas 8 reacciones suceden en 2 fases. En la primera, la entrada del grupo acetilo de 2 carbonos del acetil-CoA, que va a reaccionar con un compuesto de 4 carbonos, que es el oxalacetato, y me va a dar el citrato que tiene 6 carbonos. Y en la segunda fase, digamos así, ese oxalacetato se va a regenerar y así permite, porque recuerden que es un proceso cíclico, va a reaccionar con otra molécula de acetilcoenzima A. A continuación vamos a ver entonces las reacciones, las 8 reacciones del ciclo de ácido cítrico. Les quería mostrar, antes de ver cada una de esas reacciones, fíjense que aquí tenemos esta gráfica muy importante, el ciclo del ácido cítrico. Fíjense usted en la parte superior de la glicólisis,
se obtiene el piruvato. El piruvato por el complejo de la piruvato deshidrogenasa me va a formar el acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A con el oxalacetato van a dar la primera reacción, que es por la formación de citrato. Aquí hay, pero ahí están cada una de esas 8 reacciones. Pero yo quiero resaltar algunos aspectos muy importantes. Vamos a estudiar paso a paso esas 8 reacciones. Fíjense que partimos de oxalacetato más acetil-CoA, me da citrato, hay una serie de pasos, volvemos en el paso número 8 a tener oxalacetato, por lo que les decía que es una vía metabólica cíclica. Pero yo quisiera resaltar mucho de esta lámina que nos interesa. Fíjense que de un ciclo del ácido cítrico tenemos que se va a generar en la reacción número 3, en la reacción número 4 y en la reacción número 8 tenemos que se generan 3 coenzimas 3-NAD reducidos. Y además se va a generar en la reacción número 6 un FAD reducido. Y además en la reacción número 5 se va a generar a partir de un guanosin difosfato se le va a sumar un fosfato inorgánico y me va a generar un guanosin trifosfato. Aquí hay un proceso de fosforilación a nivel del sustrato y ese guanosin trifosfato inmediatamente me va a generar un ATP. Entonces, yo quiero mucho que ustedes vean, es muy importante que ustedes vean que durante ese ciclo de ácido cítrico se me están generando una serie de coenzimas reducidas porque estaban oxidadas, NAD oxidado, se me van a reducir a NADH más H o FADH2 y esas coenzimas reducidas van a entrar a la cadena de transporte de electrones para generar a través del proceso de la fosforilación oxidativa una gran cantidad de ATP. Todo eso lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero que resaltemos esta producción. Entonces, en un ciclo del ácido cítrico tenemos 3 NAD reducido, un FAD reducido y un ATP producto de la fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, continuamos entonces para ver cada una de las reacciones. En la primera reacción, el oxalacetato por más el acetil-CoA por la enzima citrato sintasa se va a transformar en citrato más coenzima A. Aquí ocurre una condensación aldólica, siempre fíjense que son 8 reacciones enzimáticas, entonces tenemos el sustrato o los sustratos, la enzima y los productos, por eso nosotros necesitábamos primero estudiar la parte de enzimología para poder comprender todo lo que es el metabolismo. Entonces esa sería la primera reacción. Vamos con la segunda reacción. El citrato por una enzima aconitasa se me va a transformar en isocitrato. Y fíjense que este citrato era el producto de la primera reacción, ahora es sustrato de la segunda reacción. En este caso, la aconitasa es una enzima de tipo isomerasa. Lo que me está formando es un alcohol terciario, lo está transformando en un alcohol secundario que puede oxidarse con más facilidad. Continuamos entonces. En la tercera reacción, el isocitrato por una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa va a formar el alfa-cetoglutarato. Acá vemos que hay dos procesos bioquímicos. Observemos la reacción, por favor. Primero hay una descarboxilación, pero también hay un proceso de oxidación del sustrato y reducción de
de la coenzima y interviene la coenzima NAD que está oxidada y se va a transformar en NAD reducida. Si ustedes observan el sustrato y el producto de la reacción donde actúa la isocitrato deshidrogenasa, pueden ubicar dónde se está produciendo ese desprendimiento de la molécula de dióxido de carbono, CO2. Y fíjense que si observamos de abajo hacia arriba el tercer carbono del sustrato isocitrato, ahí vemos que en el producto ese CO2 que está allí en el sustrato ya no está en el producto. ¿Por qué? Porque se liberó una molécula de CO2. Y con relación a la oxidación del sustrato, precisamente el sustrato se oxida porque si vemos el carbono número 4 de arriba hacia abajo, vemos que ahí había un OH, había un hidrógeno y ahora solamente hay un grupo carbonilo en ese carbono número 4, en el producto número 4 y se han perdido 2 átomos de hidrógeno que están sumándose entonces a la coenzima NAD, se me transforma en NAD reducido. Y aquí también tenemos la presencia de un cofactor como lo es el magnesio. Continuamos entonces, tenemos entonces el alfa-cetoglutarato en esta reacción. Bueno, continuamos entonces con la cuarta reacción del ciclo del ácido cítrico, en el cual el alfa-cetoglutarato por el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se va a convertir en succinil coenzima A más CO2 y es alfa-cetoglutarato más coenzima A. Me va a formar succinil coenzima A más CO2 que se desprende. En este caso, el complejo de la piruvato, del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa nos recuerda mucho la reacción de la piruvato deshidrogenasa y está formado por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transsuccinasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Entonces utiliza este complejo enzimático varias coenzimas como son la tiamina, pirofosfato, FAD, NAD, ácido lipoico y la coenzima A. Y entonces el producto final de esa reacción es la succinil coenzima A. Luego, en la reacción número 5 del ciclo del ácido cítrico tenemos entonces que la succinil CoA por una enzima que se llama la succinil-CoA sintetasa me va a generar el succinato más la coenzima A. En este paso enzimático de la succinil-CoA sintetasa tenemos entonces la síntesis de guanosin difosfato se me va a transformar en guanosin trifosfato. Esto es un proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Ese guanosin trifosfato se me va a transformar inmediatamente en ATP por una nucleósido difosfato quinasa. Entonces allí ese es ATP más ADP por la nucleósido difosfato quinasa me va a formar entonces ATP más guanosin difosfato o GDP. Continuamos entonces. En la siguiente reacción, el succinato es transformado en fumarato. Entonces allí actúa la enzima succinato deshidrogenasa y tenemos allí que interviene una coenzima que se llama FAD, flavin dinucleótido, ya ustedes lo deben conocer, y se me va a transformar en FAD reducido. Todas estas coenzimas reducidas van a entrar a la cadena de transporte de electrones. Luego va a haber fosforilación oxidativa, vamos a estudiar la teoría quimiosmótica de Mitchell y vamos a comprender cómo se produce la síntesis de una gran cantidad de ATP por cada molécula de glucosa que sufre todo este proceso. Entonces, allí hay una oxidación
del sustrato y la coenzima se va a transformar de la forma FAD a la forma FAD reducida. Si ustedes observan el sustrato, vemos que entre el segundo y tercer átomo de carbono de arriba hacia abajo, ahí estaba como CH2, y en el producto ya vemos que ese sustrato ha estado oxidado porque pierde cada uno de esos carbonos, pierde un hidrógeno y se forma ahí un doble enlace entre esos dos carbonos, y esos dos hidrógenos que ya no están porque este sustrato se oxidó, se van a encontrar en la coenzima reducida. Entonces tenemos el fumarato por la succinato deshidrogenasa. Luego, ese fumarato aquí sufre un proceso de hidratación y se transforma, actúa la enzima fumarasa y se forma el compuesto o el producto malato. Ustedes observen allí dónde es que están esas nuevas moléculas de agua que no estaba anteriormente, donde están los dos, el doble enlace entre esos dos carbonos en el fumarato. Vemos entonces allí que están presentes un OH que no estaba en ese carbono, que sería el tercer carbono de arriba abajo en el producto malato. Ese OH no estaba, ahora está allí, y en el segundo carbono de arriba abajo, entonces había solamente un hidrógeno y ahora hay dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque se colocó una molécula de agua por una hidratación y es HOH, H2O. Entonces tenemos el malato. Y en la última reacción, la malato deshidrogenasa es la enzima que se va a encargar de transformar el malato en oxalacetato porque es un ciclo. Fíjense cómo teníamos 4 carbonos en el oxalacetato al principio, que se le adicionaron 2 del acetil-CoA y formaron citrato que tiene 6 carbonos, pero se produjeron 2 descarboxilaciones y ahora tenemos entonces otra vez 4 átomos de carbono. Entonces, la malato deshidrogenasa es la enzima que actúa en este último paso y vemos que tenemos allí la oxidación del malato y la reducción de la coenzima NAD oxidada, se me transforma en NAD reducida. ¿Dónde estaban dónde están esos dos hidrógenos que pierde el malato? En el carbono número 3 de arriba hacia abajo, que luego vemos que esos dos hidrógenos no están, solamente está carbono-oxígeno unido por un doble enlace. Entonces, estas son las reacciones del ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico es definido como anfibólico. Es evidentemente catabólico porque la acetilcoenzima sufre, ¿verdad? Esos grupos acetilos se oxidan para formar CO2 y es evidentemente catabólico por esa razón, pero es anfibólico porque muchos intermediarios del ciclo del ácido cítrico dan origen a otros compuestos, o sea, reacción de síntesis. Ejemplo, el citrato, ácidos grasos, colesterol. Otro ejemplo, bueno, los que están allí en la lámina, el oxalacetato, aspartato y proteína, el oxalacetato glucosa, el oxalacetato pirimidina. Entonces, evidentemente, el ciclo del ácido cítrico es un ciclo anfibólico. Bueno, aquí está mencionada la explicación de por qué el ciclo del ácido cítrico es anfibólico. Y ya para finalizar con esta parte del ciclo del ácido cítrico, solamente quiero mencionar el proceso de regulación del ciclo del ácido cítrico. Aquí están marcadas en esta lámina varias enzimas con color verde. Esas enzimas, hay unas que están afuera del ciclo del ácido cítrico, pero que también influyen en la regulación del ciclo del ácido cítrico, como son la piruvato
deshidrogenasa es la piruvato carboxilasa. Pero me interesa mencionar, dentro del ciclo del ácido cítrico, las enzimas reguladoras son citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, las que están allí marcaditas de color verde. Y a su vez tienen unos puntos rojos y unos puntos verdes que en esa gráfica, que lo que nos están indicando es qué es lo que hace que esas enzimas se inhiban o se estimulen. Recuerden que si se inhibe alguna de las enzimas, todo el resto de la ruta metabólica se inhibe, se detiene. Y si se estimula o se favorece una de las enzimas reguladoras, entonces el ciclo se va a activar. Ahora yo quiero también resaltar que, para que ustedes vean, que la mayoría de esas enzimas que regulan el ciclo del ácido cítrico, donde está el puntico rojo, es lo que las inhibe. Tenemos entonces que el NAD reducido y el ATP inhiben a la enzima citrato sintasa, que el NAD reducido y el ATP inhiben a la enzima isocitrato deshidrogenasa, que el NAD reducido inhibe la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, mientras que la enzima isocitrato deshidrogenasa es estimulada por el NAD oxidado y por el ADP. Si yo estuviera, o sea, si estuviéramos en la clase presencial, yo les preguntaría qué piensan ustedes de eso. ¿Qué es lo que hace que el ATP y el NAD reducido estén inhibiendo eso? Y les quiero volver al concepto de la economía celular. Cuando en una célula hay un alto nivel de energía, hay mucho ATP o hay mucho NAD reducido que me va a generar ATP, entonces el ciclo del ácido cítrico se inhibe. Quiere decir que el nivel de energía de la célula, si está alto el nivel de energía de la célula, es inhibido el ciclo del ácido cítrico. Y si el nivel de energía de la célula es bajo, entonces el ciclo del ácido cítrico es estimulado o favorecido. Y eso es lo que tenemos en esta lámina. Citrato sintasa inhibida por citrato, obviamente, porque si hay mucho citrato, pues inhibe la enzima citrato sintasa. El NAD reducido, ATP y succinil-CoA elevado me están indicando que el nivel energético de la célula es elevado. Y lo mismo isocitrato deshidrogenasa es inhibida por NAD reducido y ATP. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es inhibida por NAD reducido succinil-CoA. Cuando el nivel energético de la célula es elevado, las enzimas del ciclo del ácido cítrico, las enzimas reguladoras se inhiben, por lo tanto, el ciclo del ácido cítrico es inhibido. Y si el nivel energético de la célula es bajo, ¿por qué digo que está bajo? Bueno, porque hay mucho ADP, pero no hay ATP, y hay muchas coenzimas oxidadas, pero no hay coenzima reducida. Entonces eso me estimula que se acelere el ciclo del ácido cítrico.